El día de hoy tuvimos la oportunidad de platicar con un viejo lobo de mar de la industria de los seguros, pero sobre todo que ha ido cambiando su perspectiva de la industria de seguros al InsurTech y ahora a HealthTech. Y nos comparte algo que la verdad es que nos deja mucho que pensar. Cada vez se incrementa la expectativa de vida. ¿Llegará algún momento donde seamos eternos? Una pregunta bien interesante, ¿no, Adolfo? Así es, Adrián. Hoy estamos hablando con Eduardo Iglesias, quien es el CEO y fundador de VivaWell, una empresa que está enfocada en democratizar la salud. Ellos levantaron $1.6 millones, una ronda de inversión el año pasado. Están ampliando sus fronteras, nacieron en Argentina, ya están en México y próximamente en otros países. No se pueden perder este episodio aquí en Cuentos Corporativos. Hola, ¿estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. ¡Que lo disfrutes! Adolfo, en Cuentos Corporativos se puede decir que somos fans del mundo de la salud. Hemos platicado acerca de BioNFT con InnoBank, de mapas de salud y análisis de sangre con Somos hace ya un rato, de salud mental con Yana o con Cuéntame también, de wellness con Total Pass o con WOS. La verdad es que es un tema fascinante del que seguramente todavía queda mucho por abordar. Algunas de esas compañías pueden considerarse que son, este término nuevo, ¿no? Que se le llama HealthTechs. Así es. Leíamos que en el 2019 el mercado mundial de la salud digital tenía un valor aproximado de $175 mil millones, nada más y nada menos. Pero esto no se queda ahí. A la par están las denominadas InsurTech, las cuales nacen de la necesidad de esas nuevas generaciones que buscan tener un respaldo médico. Es una industria que representa el desarrollo de nuevos productos y servicios que la mayoría está enfocado al nicho de las aseguradoras, los cuales se apoyan en la digitalización para atraer a sus clientes y tener un mayor alcance. Pues hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con una persona que identificó un área de oportunidad para incursionar en este sector. Las bases de su negocio son el uso de tecnología al servicio de la prevención con herramientas digitales como inteligencia artificial y machine learning, que les han permitido desarrollar un innovador modelo de negocio. Pero dejemos que sea nuestro invitado el que nos comente más acerca de su historia y lo que han construido. Y para hacerlo, digamos como siempre, las palabras mágicas. Había una vez un joven argentino que estudió administración de empresas en la Universidad de Buenos Aires y un posgrado en administración en la Universidad de Harvard. Su trayectoria profesional se fue perfilando en el sector de compañías de seguros, pero con un diferenciador muy particular. Estas eran 100% digitales. Es así como fue fundador y CEO de Colón Seguros y de iColón, reconocida con el 5-Star Award para el Cono Sur por el Insurance Innovation Reporter, uno de los reconocimientos más importantes del sector asegurador. Se trata de Eduardo Iglesias, quien actualmente es fundador y CEO de VivaWell, una HealthTech latinoamericana que tras una ronda de inversión llegó a México para complementar los servicios de salud públicos y privados a través de la tecnología. Buscan brindar atención personalizada a distancia basada en inteligencia artificial y promover una mejora en la salud y bienestar de las familias y colaboradores de sus empresas afiliadas. Eduardo es uno de los pioneros en el ecosistema emprendedor y en lo que se ha denominado InsurTech. Se desempeña como miembro de la junta directiva de varias startups e InsurTechs en la región. Durante su carrera profesional ocupó posiciones C-Level en empresas Fortune 500 en Estados Unidos y en América Latina. Hoy Eduardo preside el International Committee de Harvard Alumni Entrepreneurs, que reúne a más de 16,000 graduados de Harvard en todo el mundo. Eduardo, bienvenido a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto. Adolfo, Adrián, la verdad que, un placer estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias, Eduardo. Oye, queremos comenzar, un poco conociendo la parte más personal de Eduardo Iglesias. Ya hablamos de la parte curricular de tu carrera, pero fuera del trabajo,
¿qué te gusta hacer? Como buen argentino seguramente te gustará el fútbol, ¿a qué equipo le vas? Los asados. Platícanos un poco cómo es Eduardo fuera de lo laboral. A ver, sí, obviamente me gusta el fútbol. No soy un fanático, digamos, dentro de Argentina me considero que no soy tan fanático, pero sí me gusta. Soy de un club que se llama Boca Juniors, que seguramente conocen. Y me gustan los deportes, me gusta viajar mucho, viajo mucho, siempre viajé mucho toda mi vida. Los deportes de agua, me gusta estar sobre el agua, así que aprendí a remar a los 6 años. Espera que vea un segundo, creo que hay un poquito de ruido. Un segundo. Y te decía, he competido en remo, kayak, bueno, tengo barco, digamos, siempre me gusta estar sobre el agua, me da mucha paz. Así que, bueno. Qué bueno. Y normalmente todo lo has practicado siempre en Argentina, porque he visto que has como vivido en diferentes hemisferios, ¿no? En diferentes lugares. Viví 10 años en Estados Unidos, donde, bueno, tuve la oportunidad de estudiar y de trabajar. Desde Estados Unidos siempre tuve posiciones regionales y tuve la posibilidad de empezar varias compañías trabajando, por ejemplo, para Mass Mutual Financial Group, que es uno de los grandes grupos aseguradores de los Estados Unidos, y a partir de esa posición empezar compañías en Europa y en Latinoamérica. Así que bueno, sí he vivido en varios lugares, digamos. Eduardo, ¿cómo es que te involucras inicialmente en el mundo de los seguros? ¿Cómo llegas a esta industria, ¿no? Hay veces que nos toca llegar de manera fortuita, hay veces que lo buscamos. ¿Cómo fue en tu caso? Bueno, yo estaba viviendo en Estados Unidos y trabajaba para un banco, tenía una responsabilidad para Latinoamérica en un importante banco americano, y Mass Mutual Financial Group quería armar su área internacional. Era la época en que todas las compañías americanas empezaban a mirar hacia afuera de Estados Unidos y a armar, digamos, su estrategia internacional. Había poca gente en ese momento que tuviera, en una industria más cerrada en Estados Unidos, que tuviera experiencia internacional dentro de la industria de seguros, con lo cual muchas compañías de seguros fueron a buscar talento a bancos. Y ahí, bueno, paso del principal banco de Massachusetts a la principal compañía de seguro de Massachusetts. Los dos chairman eran directores cruzados, había mucha relación entre las compañías, y bueno, pidieron permiso para robarme, digamos, y estuvieron de acuerdo. Y bueno, y ahí pasé a hacer toda la estrategia, la implementación internacional de este gran grupo asegurador americano. Y cuando haces ese cambio de la banca a la parte de seguros, ¿cuáles son los principales cambios que ves o de oportunidades que se pueden aplicar del mundo de la banca al mundo de la parte de seguros? A ver, las dos industrias tienen mucha relación, las dos industrias tienen un eje fundamental que es manejar riesgos. Eso es absolutamente esencial. Las dos usan mucha tecnología. Quizás la diferencia es que yo creo que seguros es más un negocio de personas que lo que es la banca en general, digamos, ¿no? Donde sobre todo los canales de distribución de seguros tienen mucho de ese talento humano, que ahora le hemos agregado muchísima tecnología, pero sigue siendo muy importante, ¿no? Así que no fue una transición difícil, la verdad que son industrias con bastantes semejanzas, digamos. Oye, Eduardo, y en este tiempo, pues te ha tocado ver justo una evolución dentro de la industria, ¿no? A lo mejor parece que la industria de seguros pues no tuvo muchas aplicaciones de tecnología durante mucho tiempo, pero ahora se están dando esos cambios. ¿Tú cómo has visto esta evolución, este paso de la industria de seguros hasta llegar pues ahora a la transformación digital, ¿no? Bueno, sí, muy buena la pregunta. A ver,
voy un paso antes, digamos. Yo soy fundador de la Asociación de Emprendedores de Argentina, soy fundador también del primer Club de Inversores Ángeles de Argentina en el 2005, es decir, que vengo, digamos, en el mundo emprendedor ya hace casi 20 años. He visto muchísimos startups y he seguido la evolución de distintas industrias, digamos, ¿no? Porque a partir de la evolución tecnológica, digamos, para decirlo de una forma sencilla, el ancho de banda que tiene, digamos, toda la tecnología, para decirlo de una forma fácil, ha ido cambiando qué industria le ha tocado ser su transformación digital. Entonces, bancos fue a partir de la crisis del 2008, en 2009 y 2010 una gran transformación en nuevos bancos, en nuevos jugadores, nuevos modelos, etcétera. Y seguro se empieza por el 2014. Yo, como les contaba antes, habiendo vivido en distintos países y viajado y conocido gente en Estados Unidos, en Europa, etcétera, tuve la oportunidad de conocerlo a Gregory Bailey. Gregory es quien acuña la palabra InsurTech. Es un invento de él. Allá por fines del 2014, digamos, principio de 2015. Yo lo conozco en 2015 y entonces empezamos se generó un grupo de personas que estaba viendo cómo esta industria iba a cambiar y qué es lo que había que hacer para potenciar esa transformación. Y en 2016 estábamos reunidos en Iowa, él es de Iowa, en Des Moines, Iowa, y en una reunión me pregunta, Eduardo, ¿hay alguna compañía 100% digital en Argentina, en Latinoamérica? Le digo, no, la verdad que así como está planteado, no. Entonces me dice Gregory, pues entonces tienes que ser tú el que la haga. Y la verdad es que cuando me plantea el desafío me choqueó un poco, pero bueno, al poco tiempo con mi equipo aceptamos el desafío y nos pusimos a trabajar en Ecolon allá por el último quarter del 2016, cuando recién se empezaba a ver cuáles iban a ser los modelos exitosos dentro de la industria. Y a mediados del 2017 lanzamos Ecolon, que fue la primera aseguradora digital, 100% digital, que en definitiva creó un modelo muy innovador porque creó un modelo con múltiples canales digitales, con inteligencia artificial desde el primer momento. En 2018 le hicimos un desarrollo, continuamos el desarrollo, nos integramos con Dialogflow, que es la inteligencia artificial de Alphabet, o una de las inteligencias de Alphabet, de Google, y en septiembre de 2018 pudimos lanzar el primer bot que hablando puede vender una póliza. Así que fue muy, muy disruptivo, digamos. Así que, bueno, eso es un poquito los orígenes de cómo fue cambiando la industria, el nacimiento de InsurTech, y ahí, bueno, en ese momento empezaba compañías como Lemonade, ese tipo de compañías que dieron mucho que hablar en la industria, ¿no? Y luego hay un fenómeno que creo que debe tener mucho tiempo, tú seguramente me puedes corregir, que es cómo lograr que tu calidad de vida tenga un impacto en lo que son tus pólizas, ¿no? Y eso se ha visto desde el punto de vista tanto personal como corporativo. Recuerdo, yo trabajé un tiempo en una empresa de beneficios para empleados y se trataba de convencer a las aseguradoras
de si habían empresas que otorgaban este tipo de beneficio porque las personas podían comer de manera regular, tranquila, con su tarjeta de restaurante, etcétera. Entonces eso teóricamente podría tener un impacto. Claro, a este nivel puede sonar un poco abstracto y lejano, pero en otro tipo de actividades como pueden ser salud, ejercicio, no fumar, etcétera, seguramente sí habría ese impacto, pero para eso también habría que digitalizar. ¿Cómo ves la unión o en qué momento empiezan a unirse el mundo digital de las InsurTech con las HealthTech? Ok. A ver, vamos a poner en contexto lo que viene pasando en los sistemas de salud. Me parece que hay que entender primero, antes de ir a tecnología, hay que entender qué es lo que viene pasando en los sistemas de salud. Ya se diría que viene una tendencia en los últimos 10 años que se empieza a revisar el modelo intrínseco de cómo están diseñados esos sistemas. Empieza más fuerte en los últimos 5 y el COVID transforma todo esto de una manera brutal, dramática, de un golpe, y nos muestra a todos, a empresas, a individuos, pero sobre todo a la Organización Mundial de la Salud, a los principales gobiernos, que los sistemas de salud no son como estaban concebidos, no son sistemas de salud. Lamentablemente podemos decir que son sistemas de enfermedad, que solamente se encargan de las personas cuando están enfermas, pero no hacen nada para que la persona no se enferme, porque la condición natural de la persona es estar sana, y lo que tenemos que hacer es que esa persona continúe estando sano durante su vida. El COVID dejó esto muy a las claras. Les quiero dar algunos ejemplos y algunos datos numéricos importantes. En Latinoamérica, desde México a Argentina, tenemos exactamente el 8% de la población del mundo. Sin embargo, tuvimos el 30% de los muertos de COVID del mundo. Y esto, que fue una catástrofe, no se da porque se haya tratado mal el COVID. Y ahora cambio de geografía y me voy a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un poquito más del 3% de la población del mundo, tuvo más del 9% de los muertos. Es decir, que en un país que gasta el 19% de su Producto Bruto en salud, que tiene toda la tecnología, que tiene excelentes profesionales y demás, tuvo una experiencia muy parecida a Latinoamérica en el COVID. Entonces la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy simple. Si tú eres hipertenso, obeso o sos diabético, tenías 8 veces más posibilidades de morir que si no lo eras. Es decir, que las condiciones preexistentes de las personas fueron fundamentales. Así que el COVID dejó muy a las claras que lo que estaban fallando en los sistemas de salud era en prevención y en cuidado primario. En qué hacer para que las personas no contraigan enfermedades crónicas como la hipertensión, la obesidad, la diabetes, etc. La mayoría de las enfermedades crónicas son prevenibles. Hoy en el mundo los sistemas de salud en su conjunto gastan el 90% de su gasto para tratar estas enfermedades crónicas, que después muchas degeneran en cáncer y en otras enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso está cambiando y todos los estudios a nivel gubernamental, a nivel de universidades, consultoras, etcétera, van hacia lo que
lo que va a pasar es que en los próximos 20 años ese gasto va a cambiar y se va a gastar 65% del gasto en prevención. Así que se va a hacer mucho más eficiente. Bueno, podría seguir, pero creo que a lo mejor querían hacer alguna otra. No, estoy es que recientemente leí un libro que se llama Outlive, sobreviviente, creo que se puede traducir así, de el doctor Peter Attia, y describe tal cual lo que tú estás diciendo. Él de hecho habla de la medicina 3.0, porque es como él como doctor siente una profunda pena de que todo el proceso médico a la medicina 2.0 es cuando tú llevas un análisis químico de cómo te encuentras, y si no estás en el borde que ya te deben tratar y tienes que estar en el hospital, te dicen, no, estás en la parte alta superior, camina y con eso bajas los triglicéridos. Pero cuando pasa la línea, digamos, ya casi mortal, ahí sí, te interno, ojalá que tengas un buen seguro y ponte en las manos del Señor. Entonces creo que es un poco lo que tú quieres transmitir, ¿no, Eduardo? Sí, claro. A ver, lo que está pasando hoy, digamos que hay una verdadera revolución en salud en el mundo, es que estamos yendo hacia medicina personalizada. Y ahora después quiero contarles un poco más de VivaWell, que en definitiva lo que hacemos es eso, es prevención, es cuidado primario y medicina personalizada. La medicina personalizada lo que hace es entender, digamos, a cada persona y a buscar lo que se llama care pathway, se llama en inglés, digamos que no es un tratamiento, sino es un camino para mantener a esa persona sana. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona para mantenerse sano? En general, lo que tenemos que hacer son cambios de hábitos, tener hábitos más saludables. Obviamente la alimentación es uno, el ejercicio es otro, el dormir bien, etcétera, control del estrés. Entonces, todo eso va hacia medicina personalizada. La segunda parte es que a partir de la revolución que estamos teniendo en tecnología, y ahí también podemos hablar un rato largo del impacto de esa revolución en la industria de la salud, que va desde el diagnóstico hasta el tipo de medicamentos y drogas más personalizadas, hasta tratamiento genético. Todo eso nos vamos a encontrar que va a cambiar profundamente, ¿no? Porque, a ver, un ejemplo muy, muy simple, digamos, cuando alguien le receta un medicamento a una persona y le da 650 miligramos, le da 650 miligramos a casi todos. Pero no sabemos si esa persona a lo mejor necesita 400 o necesita 800. Entonces, ese tipo de análisis está muy cerca para, primero, el diagnóstico es mucho más precoz. Hoy hay diagnósticos de cáncer que nos permiten ver, genéticos, ¿no? Que nos permiten ver la probabilidad de los 50 cánceres más importantes muchísimo antes de que ocurra, y podemos de vuelta hacer cambios y llegar a eso, a prevenirlo, y en definitiva también determinar si hay que hacer un tratamiento, que ese tratamiento sea mucho más personal. Lo que va a pasar en los próximos años, esta verdadera revolución a nivel de la salud y de la tecnología, es que la vida se va a seguir extendiendo. Sí. Yo creo que seguramente ustedes saben, durante los últimos más o menos 80 años, la expectativa de vida se duplicó. La expectativa de vida hoy crece un trimestre por año, y se está expandiendo. Ese trimestre va cambiando.
Entonces, hagamos un ejercicio juntos. Supongamos que no sea un trimestre por año y que en poco tiempo sea un semestre por año. Y que en algunos años más ya sean 3 trimestres y que en algunos años más sea un año por año. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si somos capaces de cada año crecer la expectativa de vida un año? Seríamos inmortales, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso se llama Longevity Escape Speed, ¿sí? Y hay gente muy inteligente como Ray Kurzweil, que seguramente conocen y que viene haciendo muchas predicciones en los últimos 30 años con un porcentaje de éxito asombroso, que él dice que estamos más o menos en los próximos 12 años llegamos a Longevity Escape Speed. Entonces, estamos realmente muy cerca de hacer una verdadera revolución en salud. Oye, Eduardo, a ver, de todo esto que comentas me surge una pregunta adicional, ¿no? A ver, esto de volvernos, pues llamémoslo así, eternos, suena muy interesante. Pero ¿qué porcentaje de la población realmente va a tener acceso a esto? Porque lo que está pasando con el tema de salud es que se genera una brecha económica, donde pues la gente que no tiene recursos se va a estos sistemas de salud proporcionados por el gobierno, que ya mencionaste, son sistemas de enfermedad, ¿no? Y la gente que puede tener alguna posibilidad económica termina accediendo a los beneficios que van extendiendo la vida, ¿no? ¿No crees que esto va a generar pues un gap, una brecha aún mayor en temas de salud como consecuencia de la economía? A ver, la brecha existe, por supuesto. Yo creo que en el largo plazo la brecha se reduce, digamos, que la tendencia es positiva y que se reduzca. Te lo respondo con un ejemplo y después te cuento qué es lo que hace VivaWell y cómo reducimos esa brecha. Cuando se hace el mapeo genómico, en los 90, se gastan $6 billones. ¿Sí? Seguramente lo recuerdan, fue muy publicitado, Bill Clinton estuvo, digamos, sponsoreando esto a nivel mundial, etcétera. $6 billones para mapear el genoma humano. Hoy cuesta $200. ¿Sí? Pasaron 30 años. Es decir que el desarrollo tecnológico lo que hace, igual que hizo en todas las demás industrias, porque ya pasó en las demás industrias, lo que hace es democratizar la salud. ¿Sí? No es, generar más brechas, sino que puede haber más brecha en casos puntuales, pero en general lo que hacemos es democratizar y darle un acceso de una medicina mucho más personalizada y mucho más eficiente a muchos más millones de personas. Y ahora sí quiero hablar un poquito de VivaWell, porque creo que podemos explicar exactamente cómo esta pregunta tuya. Pero ahí te voy a interrumpir, Eduardo, porque quiero dejar a VivaWell justo después de este corte. Exactamente quiero que nos expliques cómo VivaWell entra en esta ecuación entre el mundo de las HealthTech, InsurTech, cuál es su propuesta de valor y qué está haciendo para aprovechar esta democratización de la salud. Pero nos los cuentas ahora, después de este corte. Ya regresamos. ¿Te fuiste de vacaciones y no sabes cómo retomar? ¿O ya te diste cuenta que se va a acabar el año y no te has puesto pilas con tus propósitos de año? No te preocupes, Back on Track es para ti. Es un entrenamiento de 4 semanas con el cual vas a retomar el camino, vas a entrenar de manera eficiente, inteligente para progresar y no parar. Encuentra tu mejor versión con Back on Track en WOS. Descarga WOS y aprovecha nuestras 3 formas de pago: mensual, trimestral o de una vez. Comprométete todo el año a mantenerte en forma. Entonces, Eduardo, hablabas ahora de cuál es la propuesta de valor que hace VivaWell para entrar en este elemento que tú has llamado la democratización de la salud. Cuéntanos. Bueno, a ver, VivaWell primero es una health tech que lo que hace es
proveer planes de salud a un costo muy accesible para millones de personas en mercados emergentes. Lo que busca es, y lo estamos logrando, es transformar ese acceso a la salud para millones de personas que hoy no lo tienen. Y cuando digo no lo tienen, es porque los sistemas, como hablamos antes, los sistemas de salud como están concebidos hoy, tanto privados como públicos, están pensados en tratar a las personas que están enfermas, pero no mantener a las personas sanas. Entonces, para la Organización Mundial de la Salud, para mantener, lo que aconseja es que para los adultos, para mantenerse sanos, tienen que tener por lo menos una consulta anual y, si fuera posible, un chequeo de laboratorio anual, ¿sí? ¿Cuál es esa frecuencia en México? ¿Cada cuánto van los mexicanos al médico en promedio? ¿Cada 3? ¿De manera preventiva No, o no reactiva? importa. Por eso, ¿cada cuánto van en promedio? La respuesta es cada 3 años y medio. Wow. Es muy lejos del año que debería ser. Es decir, que si yo estoy estoy, digamos, empezando a padecer una enfermedad crónica y voy luego de 3 años y medio, cuando la empiecen a tratar, lamentablemente ya va a estar bastante avanzada. Y ni hablar si ya eso me genera una enfermedad terminal, como puede ser un cáncer o una cardiovascular. Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar que las personas y lograr que las personas tengan su cuidado primario y su prevención, dando un acceso de bajo costo y simple, haciéndola a través de tecnología, que las personas puedan y que podamos llegar a lugares remotos que no tendrían acceso de otra manera, o no remotos, digamos, pero que tampoco lo hacen. Y trabajamos, hoy en México trabajamos fundamentalmente con el mercado corporativo, buscando que darle a las empresas empleados más sanos, más productivos, más motivados, porque no solamente nos encargamos de la salud física, sino que vemos la salud como un concepto holístico. Entonces entran todos los aspectos de la salud, tanto mental como emocional. Y las empresas están haciendo ya el gasto. El tema es que no lo hacen bien, digamos, ¿no? Porque lo hacen con muy poca tecnología, con muy poca información, no tienen datos, no pueden tomar decisiones adecuadas. Entonces, lo que hace VivaWell con esta propuesta de valor y este Care Pathway que le contaba antes es generar otro camino totalmente distinto para analizar la situación de las personas y cómo hacer para que esa persona siga estando sana, y qué tiene que hacer el empleador para que sus empleados en conjunto tengan hábitos mucho más saludables de los que tienen hoy. Y el resultado para la empresa es clarísimo, se reconoce en muy muy poco plazo, porque el impacto sobre la productividad es enorme, ¿no? Okay. Oye, Eduardo, y a ver, para tener más claro cómo es de manera más concreta esto de los planes de salud que VivaWell participa. Ustedes se acercan con la empresa y, no sé, hacen pláticas, le dan una aplicación al empleado para tener a lo mejor consultas a distancia. ¿Cómo es el entregable concreto que una empresa ve cuando se acerca a VivaWell? Está bien, todo lo que acabas de comentar y mucho más. A ver, lo primero que hacemos es tenemos que entender
en qué situación de salud se encuentran los empleados. Esa es la primera definición. Tenemos que tener información de ellos. Lo que nos encontramos es que en general no tienen nada. Ni las empresas más avanzadas, más preocupadas, más ocupadas en la salud de sus empleados, tienen información. Tienen muy poca información. Tienen muy poca información porque partamos de la base de que las personas en general no van a la consulta médica, pero tampoco tienen la tecnología. Partamos de la base que en México no hay un expediente médico electrónico. No existe, como en Estados Unidos o como en Australia, la posibilidad de que todos los prestadores de salud compartan un Electronic Medical Record. Entonces, que la información clínica y médica de cada persona esté en un expediente que sea accesible por todos. Eso no existe. Entonces, las empresas no lo tienen. Entonces, lo primero que tenemos que entender es en qué situación están cada uno de los empleados. Para eso hacemos un montón de cosas, desde test de laboratorios y otro tipo de test, etcétera, etcétera, que las personas van a autoevaluarse y demás. Y con esa información tenemos un montón de algoritmos que vamos a trabajar para determinar en qué situación se encuentran las personas a nivel global de la empresa y también a nivel particular. Porque hay una empresa que está en todo México. La situación de alguien que está en el Estado de México o está en Mérida o en Monterrey no es la misma. ¿Sí? El entorno es distinto, la alimentación es distinta, las condiciones ambientales son distintas, el clima, etcétera, etcétera. Y seguramente en distintas plantas también van a tener condiciones de trabajo distintas. Entonces, eso tiene que ser muy pormenorizado el análisis y muy localizado, y a partir de eso podemos entregar recomendaciones y generar planes a medida de cada empleador y de cada planta. Y eso en poco tiempo se ve el impacto sobre la salud de los colaboradores. Entonces incluye, por lo que entiendo, prescripción médica, debe incluir seguramente posibilidades de que puedan ir más allá de solamente el check de la salud, como actividades físicas o recomendaciones de nutrición. ¿Sería así la oferta de valor? Absolutamente, digamos, tener acceso a médicos en forma virtual o en forma presencial, el acceso a medicamentos. Nosotros, digamos, cuando uno de nuestros doctores receta un medicamento, la persona va a recibir en su casa entre 2 y 3 horas el medicamento. Digamos, porque si uno está enfermo, lo que menos quiere es salir de su casa a buscar el medicamento. Entonces, digamos, la propuesta de valor para la persona es muy importante, y para el empleador es muy importante, como decíamos antes, todo el acceso a nuestros algoritmos, a nuestra data analytic, que le va a permitir tener esa información personalizada de su población, digamos, ¿no? Y cómo tratarlo y cómo hacer que esa población cambie hábitos y siga estando cada vez más sano y más productivo, ¿no? Oye, en un sistema de salud como el que vivimos en México, ¿no?, que tiene tantas deficiencias, lo que nos planteas, pues parecería como una utopía, o parecería que va a ser un tema pues impagable por las organizaciones, ¿no? Que incluye medicamentos, incluye la parte de prevención, la parte nutricional, que ya decía Adolfo. ¿Qué tan caro es esto? No, la verdad que digamos, nosotros
a partir de nuestro modelo de negocio que incluye mucha tecnología, digamos, tecnología de distinto tipo, ¿no? Nos permite mantener costos bajos y nos permite tener un costo en definitiva de ese plan muy competitivo, ¿no? Estamos hablando de planes que en general están debajo de los, para ponerlo en dólares o en pesos, como quieran, digamos, debe haber gente de distintos países que pueden escuchar esto, digamos, de menos de $10 por mes por persona, digamos, ¿no? Lo que nosotros buscamos no es reemplazar como decía antes, ni el cuidado de los planes de gasto médico mayor que en México cubren solamente el 7% de la población. El otro 93% descansa en el sistema público. Entonces, ni el sistema privado de los gastos médicos mayores, ni el sistema público que es pago, no buscamos ni competir, ni suplement, digamos, ni reemplazar, buscamos complementar, porque cuando nosotros hacemos que esa persona con prevención no contraiga esas enfermedades, lo que estamos haciendo es que todo el sistema baje el gasto. Es decir, que le bajamos el gasto total al sistema de salud. Y eso es, digamos, lo que va a pasar en el mundo. Digamos, el mundo va en esa dirección. Va a que tenemos que hacer que los sistemas de salud que se han hecho muy caros, porque la inflación médica, como ustedes saben, ha sido por muchos años muy superior a la inflación general, y se han tornado excesivamente caros, y ya, como les decía antes, un país como Estados Unidos gasta 19 puntos de su Producto Bruto en salud, es absolutamente imposible de solventar. Hay que bajarle el costo a todo el sistema de salud, haciendo que las personas vivan mejor y tengan, no solamente como hablábamos antes, que puedan vivir muchos más años, sino que todos esos años sean en condiciones de personas mucho más productivas, digamos, para la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, hay un estudio que dice que si se lograra, digamos, que el impacto de lograr que todo el mundo viva, todos los habitantes del planeta vivan un año más en condiciones productivas, digamos, genera $38 trillones de impacto económico. Entonces, lo que estamos hablando ahora no es solamente de salud. Estamos hablando del impacto social que tiene la salud, ¿no? Entonces, lo que estamos hablando que es de la democratización de la salud, tiene un impacto de democratización económica, porque permite que no solamente esos adultos mayores sean una carga para los menores, sino que además sigan siendo más productivos y que toda la sociedad se vea beneficiada en su conjunto, ¿no? Eduardo, ustedes el año pasado tuvieron un levantamiento, una ronda de capital de casi $2 millones. Sí, un poco menos, pero sí, 1.600.000. Como 1.600.000. Sí. Con ese recurso creo que buena parte se debe haber invertido en México, y seguro tienen planes de expansión a otras regiones de América Latina. En conclusión, ¿cómo ves a Vivaguel en los próximos 5 años? Bueno, Vivaguel viene creciendo fuertemente. Nosotros comenzamos en 2020 en Argentina.
Ya a fines del 2020 comenzamos a estudiar el mercado de México, y en 2021 estuvimos haciendo toda la puesta en marcha. Lanzamos en 2022. Estamos hoy creciendo muy muy fuerte en México, y sabemos que vamos a estar comenzando en otros países. Todavía no quiero dar nombres porque vamos a comenzar de distintas formas en distintos países, pero vemos un horizonte de crecimiento súper acelerado. Digamos, estamos creciendo muy muy rápidamente, y no solamente, digamos, me interesa a mí crecer, me interesa crecer de distintas maneras. Digamos, vuelvo un poco a lo que hablábamos recién. Nosotros, digamos, hacemos lo que hacemos, y estamos siempre pensando por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, somos una compañía que tiene un propósito, que es cambiar la salud de las personas, y a partir del cambio de salud generar condiciones de vida muchísimo mejores y condiciones económicas muchísimo mejores, y queremos hacer que eso impacte en millones de personas. Entonces, sabemos que vamos a ir a impactar, o que ya estamos impactándole la vida a cientos de miles en este momento, que en poco tiempo va a ser a millones de personas, y también queremos contribuir al modelo y al concepto que estábamos hablando antes, de cómo deben cambiar los sistemas de salud. Digamos, nosotros queremos ser uno de los promotores de cambio en las definiciones de esos sistemas de salud. Queremos, a través de nuestra práctica, de nuestra información, de nuestra data, queremos probar que hay, digamos, formas de hacer esos sistemas más eficientes. Entonces queremos llevar eso a decididores, a personas que pueden influir, digamos, en distintos ámbitos, para hacer que las cosas cambien, ¿no? Okay. Oye, Eduardo, a ver, como CEO, fundador y CEO de VivaWell, ¿qué es lo que hoy te quita el sueño? ¿Qué es lo que hoy te preocupa, hace que te despiertes de vez en cuando en la noche? ¿Qué te preocupa de VivaWell? Bueno, a ver, la primera definición es que duermo bastante bien. Digamos, no me despierto en la noche, digamos, con preocupaciones. Digamos. Creo que eso quedó en una etapa atrás hace una cantidad de años. Digamos, hoy puedo manejar las empresas y mi vida de otra forma. Pero, digamos, las preocupaciones son, te diría que el atraer talento y el retener talento es fundamental, digamos, ¿no? Entonces, se ha hecho, digamos, no es sencillo. Las startups tenemos competencia de monstruos internacionales que vienen a Latinoamérica a reclutar, y tienen obviamente capacidad económica mucho más grande que nosotros, con lo cual, digamos, eso te diría que es uno de los desafíos más importantes, ¿no? Muy bien, Eduardo, entonces te deseamos todo el éxito del mundo al frente del timón de VivaWell, y esto ahora pasamos a la parte personal de nuevo, donde te vamos a hacer unas preguntas que están muy relacionadas a este podcast, y la primera es: ¿te gustan los cuentos? Sí, a ver, sí me gustan los cuentos. No voy a decir que soy un gran lector de cuentos por tema de tiempo, digamos, pero sí me gustan los cuentos. Recuerdo uno que leí hace ya bastante tiempo de Jorge Luis Borges, El Aleph, que es muy interesante, ¿no? En los mundos, en las definiciones de cómo desde adentro mirar el mundo, y del mundo mirarse uno, y el tiempo y demás. Como todas esas variables interaccionan, y Borges me pareció, digamos, una persona absolutamente brillante. Tuve la oportunidad
no de conocerlo a él lamentablemente, pero sí de conocer a María Kodama, a su mujer, y tuve la oportunidad de conocer, de que me contara en forma personal muchas anécdotas de él, así que bueno, nada, le tengo mucho cariño, digamos, por ese motivo, digamos. Okay. Eduardo, y bueno, en temas de libros, ¿algún libro que nos recomiendes, a lo mejor para alguien que quiere ahondar más en toda la conversación que tuvimos o que hemos tenido el día de hoy? A ver, si a alguien le interesa y se quiere meter en temas médicos, pero es un libro que no hay que ser médico para leerlo, acaba de salir hace muy poquito, se llama Forever Young. Es de Mark Hyman. Mark Hyman es hoy probablemente el mayor referente de lo que se llama Integrated Medicine en Estados Unidos. Es un médico que creó esto en el Cleveland Clinic y realmente está generando una revolución. Perfecto. Y hoy en día, de manera personal o profesional, ¿tienes alguna aplicación móvil o algún gadget que utilices con frecuencia y que puedas recomendar? Bueno, a ver, no voy a hacer nada muy novedoso porque seguramente ustedes lo hacen y gran parte de la audiencia lo está haciendo. Estoy usando cada vez más el ChatGPT, digamos. Así que me parece increíble lo que está pasando y el impacto que tiene el Generative AI, va a ser monstruoso en los próximos años. Oye, Eduardo, seguramente nos platicabas al principio, eres fundador de la Asociación de Emprendedores en Argentina y también de la parte de Venture Capital. 2 o 3 empresarios o emprendedores latinoamericanos que consideres que están marcando tendencia, que vale la pena seguir. La empresa más valiosa en Latinoamérica es Mercado Libre. Digamos, Marcos Galperín es un empresario digamos que ha logrado lo que ha logrado, que ha demostrado un talento enorme durante 25 años. Es una trayectoria, digamos, de talento y de adaptación a las distintas entornos macroeconómicos, entornos competitivos. A ver, pensemos lo que ha hecho Amazon en Estados Unidos. Pensemos que Mercado Libre le compite, por ejemplo, en México. No le compite de igual, le gana, sí, a Amazon. Entonces, la verdad que ha sido increíble lo que han logrado. Y después el otro empresario es David Vélez con Nubank, que también es una de las empresas más valiosas de Latinoamérica. En muy poco tiempo ha logrado hacer un modelo de negocio súper exitoso y que lo ha implementado muy bien ya en varios países, ¿no? Eduardo, y si alguien quiere conectar contigo y también con VivaWell, ¿cuáles deberían ser los puntos ideales de contacto? Me pueden escribir un mail a iglesias.eduardo@vivawellok.com. Es VivaWell con OK.com. Y también el LinkedIn también lo respondo, digamos. Y bueno, Eduardo, ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas? Bueno, me imagino que muchos de la audiencia son emprendedores. Sí, yo creo que un poco lo que les decía antes, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿No? Si el emprendedor, no sé si la única motivación, pero la principal motivación, digamos, es económica, no creo que le vaya a ir bien. Digamos, creo que a ver, es una motivación, sí, obviamente, pero no puede ser ni la única ni la principal. Digamos, creo que si realmente queremos ser emprendedores que transformen cada una de sus industrias, tenemos que pensar mucho más allá y tenemos que pensar por qué hacemos, a quién estamos beneficiando,
cómo podemos llegar a más personas, cómo le vamos a cambiar la vida a millones de personas para hacer la vida mucho mejor. Entonces, creo que esa debe ser la motivación principal para realmente hacer una compañía que trascienda, ¿no? Perfecto. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Era Eduardo Iglesias, quien nos dio una cátedra sobre Health Tech e InsurTech, y con quien, la verdad, nos llevamos un buen sabor de boca, porque sí podemos tener mejores expectativas en nuestras vidas. Y bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado. Si te gustó este episodio, entra en tu teléfono, entra en donde estás escuchando el episodio y marca y califícanos con 5 estrellas. No puedes perderte nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Mex, la radio de hoy, martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, en www.radiomex.com.mx. Y no olvides suscribirte a nuestro newsletter, donde vas a conocer más acerca de nuestros invitados, recomendaciones, eventos y más. Puedes ir a cuentoscorporativos.substack, se escribe svstack.com, y relacionarte con nosotros a través de la suscripción. Y bueno, como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común: están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Eduardo, gracias por habernos acompañado. Adolfo, Adrián, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.